Lo que pasó en el libro de Job pasó alrededor de la época de Abraham, allá por los años 2000 y tantos antes de Cristo. En esos años no se había escrito ningún libro de la Biblia. Esta realidad es vital para entender y aplicar correctamente el libro de Job. Recuerden, hermanos, y esto es algo que estuvimos estudiando con los hermanos de Berea, que se estudia también aquí en Palabra de Gracia, para entender correctamente el texto, para entender cuál es el significado correcto de un pasaje bíblico, necesitamos entender lo que el escritor que usó el Espíritu Santo quiso que entendiera la audiencia que habría oído por primera vez esa porción de la Biblia. Eso le llamamos la intención autoral, la intención del autor original. Ese es el significado correcto. Y parte de entenderlo es regresar al momento histórico en el que ese libro fue escrito. Y un segundo elemento clave para entender correctamente cualquier parte de la Biblia es preguntar, ¿para qué se escribió? ¿Cuál fue el propósito? Aquí en el caso de Job, el Señor usó a un escritor humano desconocido por nosotros para que las personas que oyeron Job por primera vez entendieran una verdad, y es esta. Si quieres entender y aplicar correctamente el libro de Job, cada vez que lo lees, cada vez que lo estudias, tienes que preguntarte cómo encaja esto, cómo se relaciona, cómo tiene que ver este pasaje con el propósito primordial. Este es el propósito primordial, escuchen. Dios mostró sus perfecciones mediante el sufrimiento de Job para demostrar que el ser humano no puede entender a Dios fuera de la palabra de Dios. Lo repito, este es el propósito del libro de Job. Dios escribió el libro de Job y esto lo sabemos por el contenido que hay aquí. Dios mostró sus perfecciones o Dios mostró su gloria. Recuerden que cuando hablamos de la gloria de Dios hablamos de las perfecciones de Dios. ¿Quién es Él? Él es bueno, misericordioso, santo. Dios mostró sus perfecciones mediante el sufrimiento de Job para demostrar que el ser humano no puede entender a Dios fuera de la palabra de Dios. Ahora, otro elemento y esto es para darles un reporte aquí integrado en la predicación de lo que estudiamos allá estos 2 fines de semana ahí en León y en Lisboa, en Berea. Para entender un texto correctamente hay que entender cómo encaja dentro del libro que lo estamos estudiando. Para entender correctamente Job capítulo 10 tenemos que recordar cómo llegamos ahí. En Job capítulos 1 y 2 el Señor hizo sufrir a Job, aunque Job no estaba pecando. Y Job y sus amigos, sus 3 amigos, querían entender por qué Job estaba sufriendo. Elifaz y Bildad, recuerdan, 2 de los 3 amigos, le dijeron lo mismo a Job. Mira, Job, debido a que tú pecaste, Dios te está haciendo sufrir. ¿Tenían razón? No. Hemos visto en Job capítulos 1 y 2 que el Señor había dicho que Job no había otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, antes y después de las 2 olas de sufrimiento que Dios trajo a su vida usando a Satanás. Elifaz y Bildad no sabían esto porque no tenían la Escritura. No tenían Job capítulos 1 y 2. Recuerden que, otra vez, cuando Job y sus amigos estuvieron aquí, en lo que es descrito en el libro de Job, no tenían ni siquiera un pedacito de versículo. No tenían ni Génesis 1:1. No tenían la Escritura. Y en el capítulo 9, Job le respondió a Bildad, y en el capítulo 10, Job se quejó con el Señor. Entonces, aquí en Job 10, y llegamos a la tercera y última parte de nuestro estudio de Job 10, aquí en Job 10, recuerden, vemos 2 acciones de Job, para que entienda su queja innecesaria. 2 acciones de Job, para que entienda su queja innecesaria. En primer lugar, vemos que Job preguntó a Dios, versículos 1 al 19, y en segundo lugar, Job pidió a Dios, versículos 20 al 22. Job preguntó a Dios y Job pidió a Dios. Veamos en primer lugar cómo Job preguntó a Dios, versículos 1 al 19. La última vez llegamos al versículo 11. Repasemos Job 10, 1 al 11 para recordar el pasaje. Vean Job 10, versículo 1. Job dijo: Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. En otras palabras, mi vida me da asco y voy a hablar sin refreno en el sufrimiento que vivo. Versículo 2. Job dijo: Diré a Dios. Aquí viene su queja.
No me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Aquí Job quería saber por qué el Señor lo estaba sufriendo, lo estaba haciendo sufrir. Y por eso Job le preguntó al Señor, versículo 3, ¿te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? La idea es que, Señor, al hacerme sufrir, me estás oprimiendo, me estás desechando, y los malos están contentos porque no están sufriendo como yo, Job. Vean versículo 4, el Señor escucha aquí otra pregunta de Job. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? Respuesta: no. Dios podía ver que Job no había pecado, y Job le hizo otra pregunta a Dios. Versículo 5. ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos, para que, versículo 6, inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? Según Job, al actuar como humano, al investigar el pecado de Job, Dios solo veía lo que el hombre mortal ve. Pero en el versículo 7, Job le dijo al Señor que el Señor conocía la realidad de que Job no había pecado. Y por eso, versículo 7, vean, Job le dijo a Dios: aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Aquí Job dijo: no tengo alguien que me rescate, que me libre de tu mano. Y en los versículos 8 al 13, Job le preguntó al Señor por qué el Señor lo hizo a Job para después destruir a Job. Y por eso, versículo 8, Job le dijo: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Versículo 9, acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. En el 10, no me vaciaste como leche, y como queso me cuajaste. En el 11, me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Aquí, de manera poética, recuerdan, Job describió que Dios lo formó en el vientre de su madre. Y llegamos hasta aquí, versículo 11, nuestro último estudio, y aquí continuamos en el versículo 12. Vean en Job 10:12 qué más le dijo Job al Señor. Recuerden que aquí es parte de este párrafo que va del 8 al 13, donde Job le preguntó al Señor: ¿por qué, Señor, me hiciste para después destruirme? Versículo 12, Job le dijo al Señor: vida y misericordia. Esa palabra misericordia es hermosa en el hebreo. Es una palabra que se puede traducir mejor: amor leal. Amor leal. Aquí vean en el 12, Job le dijo al Señor: vida y misericordia, vida y amor leal me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. 13, estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. Aquí Job le dijo al Señor: Señor, tú planeaste este sufrimiento contra mí. Era cierto, era verdad. Pero por lo que vemos en los versículos que vienen antes y después del versículo 13, Job le dijo esto al Señor en un sentido de acusación. Recuerden, en el 10:1, Job dijo: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja. Esto es parte de su queja contra Dios. Pero aquí en el versículo 12 volvemos a ver algo de lo que en un sentido hace único el libro de Job. Recuerden, por ser el primer libro de la Biblia, el Señor establece el cimiento de la teología en muchas áreas, de verdades que más adelante desarrollan el resto de la Escritura. Y una de esas verdades la vemos aquí en el versículo 12. Vean de nuevo, dice el texto: vida y misericordia me concediste. Aquí Job reconoció que el Señor lo había hecho, le había dado vida, misericordia. Al final del 12, tu cuidado guardó mi espíritu. Job reconoció también que el Señor lo había cuidado y también que había hecho sufrir a Job. ¿Es esto igual con nosotros? Sí. ¿Cómo lo sabemos? En el resto de la Biblia esto se reitera. Pero en particular vean un pasaje que resume prácticamente lo que dijo aquí Job. Es Hechos 17:24. Vamos a Hechos 17:24. Y esto, como ustedes saben, es parte de, en un sentido, podríamos decirlo, la gloria del libro de Job, hermoso. Nos abre puertas teológicas, puertas de doctrina, que el resto de la Escritura expande y aplica. Es hermoso, véanlo. Aquí en Hechos 17 les recuerdo
Pablo dijo lo mismo que Job, aplicado de manera diferente. Aquí en Hechos 17, el apóstol Pablo estaba en su segundo viaje misionero, alrededor del año 50 después de Cristo, en Atenas, Grecia, frente a un grupo de hombres ahí para evangelizarlos. Y Pablo les dijo esto, Hechos 17, 24. Vean qué texto. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. En otras palabras, Él es el único creador. Continúa el texto. Siendo Señor del cielo y de la tierra. Esto quiere decir que Él es el soberano, Él controla todo. Y al final del 24, vean esto. No habita en templos hechos por manos humanas. Este es un texto evangelístico. Así lo predicó Pablo. Este es un sermón evangelístico de Pablo aquí predicándole a griegos incrédulos religiosos. Piensen en esto. Si Dios es el creador del universo, ¿cómo va a vivir en un edificio hecho por hombres? Por eso el texto dice ahí, Pablo predicó, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Imposible. Bien, hermanos, este edificio es simplemente un instrumento para congregarnos, para adorar al Señor. Aquí no habita Dios. Dios habita en cada uno de ustedes, cristianos. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Y también 1 Corintios 3, cuando nos congregamos de manera única, el Espíritu Santo está habitando entre nosotros de manera colectiva, como sus hijos. Entonces, Dios no puede ser contenido. Dios no puede vivir en un edificio hecho por manos de hombres, porque Él es espíritu. Además, Él es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo. Y Pablo aquí exhibió la ceguera espiritual de los atenienses, ellos que tenían tantas esculturas y templos de sus dioses, y aquí en el versículo 24 les dijo de manera implícita, miren, el Dios verdadero, el Creador soberano, no vive en ninguno de estos templos que ustedes hicieron. Además, versículo 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y ahí tienen ustedes al final del versículo 25, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. La misma frase, la misma idea de Job 10:12, cuando le dijo Job al Señor, vida y misericordia me concediste. Aquí está la misma idea. Igual que Job dijo en Job 10:12, el Señor le dio vida y misericordia. Pero aquí en Hechos 17:25, Pablo expandió esta verdad y les dijo a estos hombres esta realidad que también se aplica a nosotros. Escucha, Dios no nos necesita a nosotros. Él no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Muchas veces oímos la idea blasfema, equivocada, que Dios nos necesita. Dios, versículo 25, no necesita de nada. Por el contrario, 25 al final, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no nos necesita, hermanos, por el contrario, nosotros le necesitamos a Él. Toda la creación lo necesita, depende de Él. ¿Por qué? Versículo 25, Él nos da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esto es, hermanos, increíble. Si Dios da a todo ser humano en toda época de la historia vida y aliento y todas las cosas, esto es, Él da la vida y lo necesario para mantener en existencia esa vida. Si Dios hace eso con toda persona en toda la historia, esto implica que Él es todopoderoso y amoroso. Todopoderoso y amoroso. ¿Por qué decimos en primer lugar que es todopoderoso? Porque necesitas un poder ilimitado para poder dar a todo ser humano, a lo largo de la historia, vida y aliento y todas las cosas. Por eso nos dice ahí en Isaías 40:28, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hermanos, Dios nunca se cansa. Increíble pensar en esto. Nosotros sí, se nos acaba la pila del celular y hay que cargarlo.
Dios no necesita descansar. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esto es hermoso. Esto es, Él tiene poder infinito, ilimitado. Este es el amado Señor Jesucristo. Y al dar a todos vida y aliento y todas las cosas, no solo muestra que es el Todopoderoso, sino también muestra su amor. ¿Por qué? Porque, recuerden, a pesar de que, excepto por el amado Señor Jesucristo, a pesar de que todo ser humano pecamos desde Adán en Génesis capítulo 3, a pesar de que somos pecadores y Dios no nos debe nada más que el tormento eterno en el infierno, a pesar de que no merecemos nada más que la paga del pecado que es muerte, a pesar de que no nos debe nada más que juicio eterno, Él todavía, versículo 25, da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Merecemos que nos dé vida y aliento y todas las cosas? Cuando lo único que le podemos ofrecer es nuestro pecado. Absolutamente no. Esto es lo que en teología se llama gracia común. Él da bendiciones inmerecidas a la humanidad. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Él hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, pudimos, algunos quizás no mucho anoche, pero pudimos dormir, despertar, trabajar. Podemos comer, viajar en coche o transporte, estar aquí adorando, respirando, incluso sufrir como Job. Todo lo que vivimos a diario sucede por una sola razón, porque, versículo 25, Él nos da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esa es la única razón. No creas que las cosas pasan de manera automática. Según la Escritura, todo lo que pasa a diario es por una razón, porque Dios hace que pase. Esa es la única razón. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3, recuerdan, lo estudiamos, 1:2. Él mantiene existiendo y dirigiendo todo. Esto es tan importante, hermanos. Todo lo que pasa es porque Dios hace que pase, sin aprobar o ser el autor del pecado. Recuerden, hermanos, esto es hermoso. No hay un plan B. Lo que pasa a diario es el plan A y únicamente A. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. No hay una mejor opción para tu vida, lo que vives en cada momento. El matrimonio en el que estás es el plan perfecto de Dios para ti. Los problemas que estás enfrentando en el trabajo, con tu salud, es exactamente lo que Dios planeó para ti desde antes de la fundación del mundo, y si Él está cumpliendo su plan sin estorbo alguno. ¡Qué maravilla! Regresen ahora a Job 10. Job 10. En los versículos 12 y 13, entonces, Job reconoció que el Señor lo había hecho, que el Señor le había dado vida, misericordia, y había cuidado de Job, y también había hecho sufrir a Job. Pero debido a que Job no tenía la Escritura, no tenía Job capítulos 1 y 2, Job no entendía por qué el Señor lo estaba haciendo sufrir, y desde el punto de vista de Job, por qué estaba haciendo que Job fuera destruido mediante este sufrimiento. Y por eso Job le dijo al Señor en Job 10:14, si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí, y si fuere justo, no levantaré mi cabeza. Esto es una frase que, como en Lamentaciones 2:10, se refiere a ser avergonzado. No levantaré mi cabeza en el sentido de vergüenza. Al final del 15, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. En otras palabras, estoy cansado de sufrir. Versículo 16. Si mi cabeza se alzare en el sentido de honor, cual león tú me cazas y vuelves a hacer en mí maravillas. La idea aquí es que, Señor, versículo 16, no puedo escaparme de ti y dejar de sufrir. Versículo 17. Renuevas contra mí tus pruebas. En el hebreo testigo se puede traducir la palabra pruebas. Y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. La idea aquí es que Job vio su sufrimiento como si el Señor lo hiciera cada vez más fuerte y más fuerte, como si el Señor trajera más testigos para acusar a Job, y grupo tras grupo de soldados. Y vean que Job terminó este capítulo igual que el capítulo 3, con deseos de morir.
versículo 18. Le preguntó al Señor, ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado, y ningún ojo me habría visto. 19. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. Esto es lo que Job prefería, haber muerto en el vientre de su madre para no sufrir. Ahora recuerden, como vimos en el capítulo 3, él dijo esto porque no tenía la Biblia. Nosotros sí tenemos la Biblia y no tenemos que llegar a ese punto de desesperanza. Pero incluso como Job, un creyente genuino, cuando en un momento de sufrimiento llegas a un punto de desesperanza donde dices prefiero morir, entonces estás actuando como Job, como si no tuvieras Biblia, lo cual es innecesario. Estás actuando como si la Biblia no existiera, es pecaminoso. Ahora vean aquí en Job 10, recuerden que estamos viendo dos acciones de Job para que entienda su queja innecesaria. En primer lugar vimos cómo Job preguntó a Dios, versículos 1 al 19. Y en segundo lugar vean cómo Job pidió a Dios, versículos 20 al 22. Job pidió a Dios. Aquí a partir del 20 y hasta el 22, Job le hizo una petición específica al Señor. Vean ustedes, versículo 20. ¿No son pocos mis días? Cesa, pues, y déjame para que me consuele, o para que me anime en el hebreo, para que esté feliz un poco. Job también había dicho esto en el 7:19. Vean en el 21. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. 22. Tierra de oscuridad lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Job le dijo, Señor, deja de hacerme sufrir, para que la vida corta que tengo pueda tener un poco de felicidad, porque, Señor, voy a morir y no voy a poder disfrutar de gozo en la tierra. Ahora, hermanos, vean algo muy importante. Aquí el Espíritu Santo incrustó una pepita de teología rica para el sufrimiento, incluso para nosotros. Regresen al versículo 21. Job 10, 21 y 22. Vean por favor que se repite una frase aquí. Job 10, 21. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Versículo 22. Tierra de oscuridad y lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Vean aquí la frase que se repite dos veces, versículo 21, primera vez, sombra de muerte. Segunda vez en el 22, sombra de muerte. Escuchen esto. La palabra hebrea traducida sombra de muerte, aquí en Job 10, 21 y 22, es la misma palabra hebrea que se traduce sombra de muerte en el amado Salmo 23. Esto es hermoso. Vamos al Salmo 23. Salmo 23, y con esto terminamos. Nos quedan unos minutos, no teman. Pero esto es hermoso y esto nos prepara para la mesa del Señor, que vamos a celebrar, si el Señor quiere, en un momento. Salmo 23, aquí David, recuerdan, escribió el Salmo 23 hacia el final de su vida, probablemente el salmo más conocido de todo el Salterio, de todo el libro de los Salmos, incluso por incrédulos. Es muy probable, no conocemos la fecha, que cuando David escribió esto, ya había vivido, recuerdan, esos poco más de 10 años de persecución, de amenaza contra su vida por parte de el rey Saúl. Lo quiso matar por más de 10 años. Y después recuerdan cómo ya siendo rey, su hijo Absalón se rebeló. ¿Se acuerdan contra él? Es probable que David ya había vivido todo eso, prueba tras prueba, aflicción, había estado en varios conflictos militares, en el frente de batalla, era un soldado muy capaz, era muy guapo, era muy inteligente, era muy buen músico. Y es probable, por lo que vemos en los Salmos, llegamos a concluir que Dios usó todo ese sufrimiento para llevarlo a un punto como el que vemos aquí en el Salmo 23, de dependencia total del Señor. Porque podríamos decir, como lo decíamos el viernes con los hombres, David era el paquete completo. 1 Samuel 16, era buen músico, era buen soldado, era prudente con sus palabras, era piadoso y además era guapo. Digo, ¿qué mujer no se habría querido casar con David?
Era un hombre que era el paquete completo. Este habría sido el sueño de toda suegra, que su hija se casara con un David. Pero Dios lo hizo sufrir mucho. Lo hizo sufrir mucho. Y vean cómo aparentemente al final de su vida reflexionó. Y vean lo que dijo, Salmo 23:1. Dice ahí el título de arriba que está en el texto hebreo también, Salmo de David, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor. David sabía lo que era pastorear ovejas. Recuerdan, él fue pastor. 1 Samuel 16 lo indica. Aquí comparó al Señor con un pastor. Él se comparó como una oveja. Esto incluía todo lo que un pastor hacía por sus ovejas: alimentar, guiar, protegerlas, como lo vemos en el resto del Salmo. Pero vean esta joya de texto, versículo 1. David dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto es, no voy a necesitar nada, porque Jehová se encarga de cubrir todas mis necesidades. ¿Cómo es esto posible? Bueno, vean la palabra que David escogió para referirse aquí a Dios. Pudo haber escogido Dios, Elohim, el creador de poder infinito, es mi pastor. O pudo haber dicho el Señor, el Shaddai, el Todopoderoso es mi pastor, entre otras. Pero dijo Jehová, Yahweh. Yahweh. ¿Qué quiere decir eso? Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Esto es lógico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el nombre Yahweh, traducido Jehová aquí, en hebreo significa que el Señor es autosuficiente. Él no es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, lo acabamos de ver en Hechos. El nombre Jehová, cada vez que lo ven en la Biblia, apunta a que Él es autosuficiente. No necesita nada fuera de Él para existir. Él es eterno, Él no cambia. Él, además, es el Dios fiel. Él es el Dios fiel, el Dios que guarda el pacto. Entonces, para los que estamos en Cristo, aplicación para nosotros, el pastor de David también es nuestro pastor. Jehová es mi pastor, también es nuestro pastor, porque Él es el buen pastor, Juan 10. Igual que David, nuestro amado Señor Jesucristo, quien es Jehová encarnado, igual que David, debido a que el buen pastor es Jehová, el Señor Jesucristo, debido a que Él es Jehová, el autosuficiente, el eterno, el incambiable, el que nunca falla, es tu pastor, no te va a faltar nada, jamás. El que tiene recursos ilimitados es tu pastor. Por eso no te va a faltar nada, jamás. Ya vimos, Él tiene poder infinito, es amor infinito, perfecto, fiel, hermoso. Ya con eso, hermanos, ya estamos. Si tan solo recordáramos, viviéramos a la luz de esa verdad. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en un sentido el resto del Salmo describe esta realidad. Versículo 2, en la tierra de Israel donde hay desierto, un pastor tendría que haber buscado pasto para que las ovejas comieran. Y por eso vean, aquí David sigue describiendo a Dios como su pastor y dijo, versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Para qué es el pasto para una oveja? Para que coma, su necesidad primordial. Pero ahí vean que David dijo, no solo hay pastos para comer, sino también para descansar, lo cual significa que hay provisión abundante. Hay pasto de sobra. Por eso versículo 12, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará o me guiará. Versículo 3, confortará mi alma. Esa palabra confortará se puede traducir restaura, refresca mi alma. Vean, él estaba refrescado por lo que vimos en el versículo 2. Dios está proveyendo lo que necesita de manera abundante, seguro, por eso está confortado. Y así lo hace nuestro buen pastor, nuestro amado Señor Jesucristo con nosotros. Su provisión es más que suficiente, nos conforta. Quizás no al nivel que tú consideres, pero si tienes más de lo necesario para vivir, es más que suficiente. Vean versículo 3, esto es hermoso. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esto es, por causa de quién es Él, por sus perfecciones. Versículo 3, me guiará por sendas de justicia. Quiere decir, caminos rectos, correctos. Escuchen esto, hermanos, este es el único tipo de caminos.
a los que guía Jehová, el buen pastor, caminos de justicia, rectos, correctos, siempre rectos. El hecho de que lo guíe, versículo 2, como en el 2 lo pastorea, lo guía, apunta a su cuidado. Debido al cuidado que tiene por nosotros, esto también se aplica a nosotros, siempre en su providencia nos guía por el camino correcto. Me guiará por sendas de justicia cuando estés en una situación en donde estás cuestionando, ¿me falló Dios? De manera blasfema. ¿Por qué estoy aquí? ¿Esto está mal? ¿No puede ser? Recuerda esto. ¿Cómo me puso Dios en este matrimonio, en este trabajo, en esta situación de salud? Momento, versículo 3. Él me guía por sendas de justicia, recto. Debido al cuidado que tiene por nosotros, siempre nos guía, escucha por el camino correcto, nunca se equivoca. Incluso si alguien quiere hacernos mal, es Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Incluso nosotros, en medio de nuestro pecado, aunque Dios nunca lo aprueba, ni es el autor del pecado, incluso cuando estamos en una situación debido a nuestro pecado, nosotros quisimos mal contra nosotros, contra Dios, mas Dios siempre lo encamina a bien. ¿Por qué? Porque siempre, versículo 3, nos guía por sendas correctas. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Qué maravilloso. Toda situación en la que estamos es la correcta para nosotros, porque ahí nos guió nuestro buen pastor amoroso. Observen que en los versículos 4 y 5 encontramos el tono más personal de todo el Salmo 23. Y es aquí donde David mencionó los momentos de mayor peligro, de mayor sufrimiento en su vida, cuando estaba al borde de la muerte. Y es en esos momentos en donde él se refirió al Señor de manera más directa, más cercana, hasta el punto que vean esto. Versículos 1 al 13 solo describe a su buen pastor, pero a partir del 4 es como que no se contuvo y empieza a orar al buen pastor que describió del 1 al 3. Y vean a partir del versículo 4, del 1 al 3 es solo una descripción. Jehová es mi pastor y demás. Versículos 4 al 6, versículo 4 y 5 en particular. Ahora se dirige de manera directa al buen pastor y ora a él. Y vean lo que le dice, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Dónde hemos visto eso antes? La primera vez que aparece en la Escritura, por ser Job el primer libro escrito, es en Job 10, 21 y 22. Aquí está la misma palabra en hebreo, traducida sombra de muerte. ¿Qué es esto? ¿Coincidencia? Jamás. El Espíritu Santo, vean lo que está diciendo aquí. Vean por favor, esto es hermoso. Dijo David, Salmo 23, 4, aunque ande en valle de sombra de muerte. Esto se refiere a la oscuridad más aterradora. Esto se refiere a una amenaza mortal, un peligro mortal. Así como cuando estás en una situación que dices, aquí quedé. La veo, ya, aquí quedé, no hay salida de esto. Estoy en peligro de muerte. Pero vean la respuesta de David. Cuando vemos a Job, en Job 10, él dice, Señor, sácame de aquí, estoy en valle, estoy en sombra de muerte, me quiero morir. Pero vean, ¿qué hizo David en una situación semejante de peligro mortal como lo percibió Job? Vean la diferencia en el enfoque en David, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta es una declaración tremenda, hermanos. Jehová mismo, el incambiable, el eterno, el Dios que no necesita nada para existir, el Dios fiel. Tú, de manera personal en el 4, tú estarás conmigo. Increíble. ¿En qué momento? En el momento, versículo 4, cuando anda en valle de sombra de muerte, en esos momentos aterradores. No le iba, versículo 1, a faltar nada, porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero encima de esto, observen lo que Dios haría con David, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado. La vara y la cayado simbolizan protección, dirección, provisión. En otras palabras, tú, Señor, en medio de la situación de peligro mortal, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú
vas a protegerme, tú vas a dirigirme, tú vas a proveer para mí, y eso, tu vara y tu cayado, tu protección, dirección y provisión, me infundirán aliento. ¿Qué es aliento? Consuelo. Pero también implica la idea de valentía frente al temor. La palabra aquí, como dijo alguien, puede incluir del hebreo, esa traducida aliento, puede apuntar a aliento emocional, también acciones que cambian una situación. Pero observen algo importante. En el versículo 3, David dijo que Él me guiará por sendas de justicia, rectas, correctas. Esto significa que si el versículo 4 terminaba en el valle de sombra de muerte, al filo de la muerte, sería porque versículo 3, el Señor lo había llevado ahí. Y no se habría equivocado el buen pastor al hacer esto, porque Él siempre guía por sendas de justicia, que significa sendas correctas, rectas, santas, puras. Y Jehová se encargaría de infundirle aliento. Hermosa verdad. Si estás en una situación de sufrimiento como David, es porque Él te puso ahí. El buen pastor te puso ahí y no se equivocó. Y Él te va a dar, versículo 1, lo que necesites, nada te faltará. Versículo 4, va a estar contigo. De hecho, hermanos, está en nosotros, en la presencia de su Espíritu. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, Hebreos 13:5 y 6. Hermanos, esto es hermoso. Vean una vez más la diferencia entre la falta de esperanza en Job y la esperanza en David. Vean por favor, y esto, hermanos, es el cierre de este sermón. Mucha atención antes de entrar a la cena. Escuchen. Vean cómo Job, en Job capítulo 10, ante su sufrimiento, se derrumbó en desesperanza. Y dijo, Señor, líbrame, estoy en sombra de muerte. Me quiero morir. ¿Para qué viví? Pero David, ante su sufrimiento, en sombra de muerte, se mantuvo en pie en esperanza. ¿Por qué? ¿Qué tenía David que no tuvo Job? Para que David pudiera enfrentar el sufrimiento con esperanza. ¿Qué tenía David que no tenía Job? La Biblia, la Escritura. David no la tenía toda, pero tenía por lo menos 9 libros y algunos salmos. Esto lo sabemos por la fecha en que fueron escritos. La fecha que David vivió también nos da una pista de esto. David ya para cuando escribió el Salmo 23 habría tenido acceso a los libros de Job, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, algunos salmos, Josué, Jueces, Ruth. Estamos hablando de por lo menos unos 9 libros. Escuchen, si con solo 9 libros de la Biblia y unos salmos, David dijo, Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Si David pudo decir esto con solo 9 libros de la Biblia y unos salmos, ¿qué podemos decir nosotros que tenemos 57 libros más que David? Tenemos la Biblia completa, 66 libros terminados. ¿Ven ustedes, hermanos, la bendición, el privilegio? Que el Señor nos ayude a entender y aprovechar el privilegio inmenso de tener su palabra completa, suficiente, para ser consolados y alentados frente al sufrimiento más aterrador y el peligro mortal. Oremos. Padre, qué maravilla de nuevo. Quedamos boquiabiertos, Señor, postrados en nuestro corazón. Bendito seas tu gracia, Señor. Gracias, Señor Todopoderoso, amoroso, te adoramos, te agradecemos por el privilegio que nos diste esta mañana de estudiar estas verdades hermosas. Gracias, Señor, por esta verdad, por tu palabra tan clara. Gracias, Señor, porque el mismo Señor de David es nuestro Señor, eres tú. Gracias porque tú eres nuestro buen pastor, Jehová, nuestro amado Señor Jesucristo es nuestro pastor, nada nos faltará. Gracias porque no tenemos que enfrentar el sufrimiento como Job lo enfrentó, porque tenemos tu palabra bendita. Perdónanos, Señor, cuando enfrentamos el sufrimiento como Job, en desesperanza, como si no hubiera Biblia. Ayúdanos, Señor, reconocemos nuestra debilidad.
El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Ayúdanos, Señor, a vivir a la altura, acercarnos, aunque sabemos que no lo haremos de manera perfecta hasta que estemos en el cielo, pero acercarnos a vivir a la altura de estas verdades gloriosas que reflejan lo glorioso que eres tú. Damos la gloria a ti en Cristo Jesús. Amén.